Tema 15. La recepción de radio. Bueno, empezamos con la introducción. En la instalación de un sistema de recepción de señales de radio es imprescindible conocer los diversos medios que facilitan su propagación, así como las unidades de medida y evaluaciones de dichas señales. El espectro de las ondas radioeléctricas se irradia de forma similar a las ondas de la luz y viaja a una velocidad de 300.000 km por segundo. Este espectro constituido por ondas cuya frecuencia está comprendida entre 3 kHz y 3000 GHz. El espectro de frecuencia se divide en ondas radioeléctricas que a su vez se divide en grupos, atendiendo a sus motivos, necesidades, usos, etc. Se divide en bandas. La longitud de onda es la distancia recorrida por la onda en el tiempo necesario para completar un periodo. Las bandas de radiodifusión emplean un espectro de frecuencias reducido. Solo el 5% del espectro de radiodifusión lo ocupan las emisoras de radio y el 95% restante las de televisión. Esto es porque la televisión necesita un ancho de banda superior al de radio. Las diferentes emisoras de radio se encuentran divididas en distintas bandas de emisión. Cada una de ellas presenta diferentes características según el tipo de banda utilizado. Nosotros vamos a ver la onda media, la onda corta y la de frecuencia modulada, FM. Estas son las más utilizadas. La propagación de las ondas de radiofrecuencia. La antena transmisora, formada por su conductor eléctrico dispuesto de forma adecuada y con características especiales, producirá campos electromagnéticos variables a su alrededor. La antena transmisora debe estar sintonizada con la frecuencia de trabajo elegida, ya que el rendimiento máximo se consigue con la frecuencia de resonancia. Por tanto, la antena se calcula de acuerdo con la longitud de onda. Mientras el elemento emisor suministra energía de alta frecuencia a la antena, los electrones que circulan por esta se desplazarán de forma periódica de un extremo al otro de la antena. Este proceso se repite a la velocidad de la frecuencia. El movimiento de estos electrones producirá el campo electromagnético que se propagará por el espacio. Las ondas radioeléctricas que se desplazan por la superficie de la Tierra y se alejan de la antena emisora se denominan ondas terrestres, y estas se dividen en ondas terrestres de superficie, que se caracterizan por seguir una trayectoria a lo largo del contorno terrestre, y onda área, que se propaga por el espacio inmediatamente por encima de las anteriores y sigue dos trayectorias. Una de ellas es la onda directa o visual y la otra es la onda reflejada. La modulación. La modulación es la modificación de una magnitud física de una onda mediante una información contenida en una señal moduladora de baja frecuencia, que es información a transmitir. Esta magnitud se denomina señal portadora y su misión es transportar la información de la señal moduladora de baja frecuencia, que sería imposible enviar a largas distancias. La señal está constituida por una corriente alterna de alta frecuencia que se puede transmitir a través del espacio tras ser modulada por la señal de baja frecuencias que contiene la información. Esta señal se transmite en todas direcciones desde la antena. Toda onda portadora está constituida por una señal de alta frecuencia que se puede modular con una señal de baja frecuencia que contenga información en forma de música o de voz. Este proceso de modulación consiste en hacer variar algunas de las características de la señal portadora de acuerdo con la onda moduladora de baja frecuencia que contiene información procedente de un micrófono o cualquier fuente sonora. Esto da lugar a los diferentes tipos de modulación, que son AM y FM. Para recibir la información, el receptor debe captar una señal portadora modulada por una información. Si solo recibe la señal portadora del emisor, el receptor permanece mudo. La modulación en amplitud AM está basada en la variación de la amplitud de la señal portadora de manera proporcional a la amplitud instantánea de la señal modulada, con total independencia de su frecuencia. Y aquí os voy a poner un diagrama de bloques de un receptor de radio AM. La modulación de frecuencia. Este sistema presenta una ventaja, ya que utiliza una técnica adecuada para disminuir las interferencias y los ruidos introducidos por el medio de propagación. Por esta razón se eligen frecuencias muy elevadas para el uso de radiodifusión comercial en la banda de FM. La modulación de frecuencia consiste en hacer variar la frecuencia instantánea de la señal portadora proporcionalmente a la variación de la señal moduladora de la información que contiene la señal de baja frecuencia transmitida. Las bandas laterales en FM. Una particularidad de este tipo de modulación es la aparición de un espectro de frecuencias compuesto, además de por bandas laterales de otras frecuencias laterales. El número de bandas laterales que aparece depende de la amplitud de la señal moduladora. Cuanto mayor sea la amplitud de la señal moduladora de baja frecuencia, más bandas laterales habrá. El índice de modulación en FM, otro parámetro importante que, junto con la desviación de frecuencia, define una transmisión de FM, es el índice de modulación,
que se define como el cociente entre la desviación de frecuencia que sufre la señal portadora en relación con la frecuencia de modulación de la señal de baja frecuencia causante de dicha desviación. Principios de emisión estereofónica. Para el sistema de estereofonía de FM serán necesarias dos operaciones básicas, una en el transmisor, que consiste en la codificación de las señales de audio R y L, y otra posterior en el receptor, que consiste en la decodificación del proceso anterior para obtener de nuevo las señales de los canales R y L. Para realizar la transmisión compatible de señales en mono o en estéreo en los receptores monofónicos y estereofónicos, una de las componentes de modulación debe contener la señal suma de las informaciones correspondientes a los dos canales de audio R y L, dando lugar a la señal correspondiente. Cuando se trata de la recepción de emisoras en estéreo, se transmite además la señal diferencia entre los dos canales de audio. Después, mediante un proceso inverso realizado en el receptor, se recupera por separado las informaciones originales de cada canal y se sintetiza. Se obtienen así las señales de audio de los diferentes canales. El conjunto de todas las señales que componen una emisión de radio estereofónica reciben el nombre de señal multiplex. El decodificador estéreo. En un receptor FM, después de pasar la señal multiplex por el desmodulador de FM, pasa al decodificador en los receptores estéreos, que tiene como función separar las señales originales del canal derecho e izquierdo. En este proceso se llevan a cabo las siguientes funciones: separar las tres componentes de señal multiplex mediante filtros paso bajo y paso banda, obtener a partir de la señal piloto la señal subportadora necesaria para la desmodulación de la señal. Esto se realiza mediante un doblador de frecuencia. Realizar el proceso de desmodulación de las bandas laterales y de la subportadora para obtener la señal. Conversión de las señales suma y diferencia de las señales originales de audio de los canales R y L. Y obtener el control autonómico del modo de funcionamiento mono estéreo, generando una tensión para detección de la recepción en estéreo. Y aquí está el esquema en bloques del decodificador estereofónico.